Bueno, hablamos un poco con respecto a lo que era el juego y acerca de los tres tipos de juego que se trabajaban mucho con el desarrollo psicomotriz, que eran los juegos de sostén, donde se trabajaban muchas de las habilidades básicas, como el correr, como el mecer, el girar, el caer, el subir, el bajar, el trepar, el colgar, y vimos formas de trabajarlas, donde el niño es sostenido por el adulto, todos trabajos como el bote, el avioncito que habíamos hablado, lanzar, tomar, el caballito sobre las rodillas, cococho, babucha o arriba de los hombros y todo ese tipo de jueguitos en sí o actividades que el adulto realiza con el niño, donde se trabajan las habilidades básicas del sostén. Luego vimos cómo trasladarlo a la plaza, ¿se acuerdan? Vimos cómo el mecer se relacionaba con la hamaca, el girar con la calecita, el caer con el tobogán, el subir y el bajar con el sub y baja, y el trepar y colgar con las trepadoras. Luego vimos algún tipo de actividad para realizar en suelo, ¿bien? Y hablábamos que en los adultos, más que nada, había como una combinación de todas esas habilidades y todos estos sostenes donde los desarrollaban más que nada ya en actividades globales, en juegos, en juegos de velocidad, de vértigo, y bueno, y en actividades más de outdoor y demás. Luego hablamos de lo que eran los juegos de ocultamiento, que ya lo habíamos trabajado mucho durante las etapas del desarrollo para afianzar los contenidos de que los chicos comprendan la desaparición física de los objetos deseados o de las personas queridas y no se angustien tanto. Vimos todos esos tipos de juegos que se dedicaban a hacer aparecer, desaparecer, a ocultar, a mostrar, a perder y a encontrar la presencia del otro. Como hablamos de la sabanita, el cuco, el escondite, el cigarrillo 43, el gallo ciego, el cuarto oscuro. Y después a nivel juegos más como tipo juegos de magia, la búsqueda del tesoro, en qué mano está y demás. Y por último terminamos trabajando los juegos de persecución, que eran los juegos que iban desde la indefensión al ejercicio de la defensa, donde teníamos juegos más simples como verbalizados o no, que el adulto trabajaba junto con el chico como el que te agarro, que te cacho, que te como, donde sabíamos que había un perseguidor, en casi todos un refugio y un perseguido, que el perseguido siempre, se acuerdan, tenía que tener en cuenta que el perseguidor no era una persona mala, no era niña, sino que cumplía ese rol en el juego que se estaba realizando, porque si no pasaba ya a ser angustiante y no un juego. Y el refugio, que era donde al inicio se encontraba en el cuerpo del adulto y luego lo podíamos trasladar a una pared, a una caja, a un lugar específico que simbolizaba lo que sería la casa, el refugio y demás. Después vimos los juegos ya donde se simbolizaba el perseguidor, como el monstruo o el lobo, teniendo en cuenta igualmente de que eran forma de juego y que el monstruo y el lobo no eran malos, sino que se adjudicaba ese rol. Hablamos luego como un escalón más arriba de las manchas, del patrón de la vereda, donde a veces se sumaban perseguidores, no era uno solo y demás. Y hablamos también, por último, de los juegos más o sea, abarcativos, como por ejemplo el Polilaron, donde ya no había un perseguidor, sino que había de la misma cantidad más o menos de perseguidores que perseguidos, y bueno, y el refugio, que en ese caso le llamaban la guarida o la cárcel y demás. Eso fue todo lo que estuvimos medio trabajando, hasta ahí creo que lo vimos todo. Hablamos de las frasecitas puntuales de estos autores, que habíamos hablado de que era el momento donde las personas se mostraban tal cual eran, donde se mostraban auténticas, donde realmente exploraban, donde transgredían, donde se asomaban, donde investigaban, donde todas las posibilidades que tenían de expresarse y de explorar bueno, y de ser creativos, se daban mediante el juego, que era una actividad sana, que decíamos gratuita, y que bueno, hablaba de que era fundamental en todas las etapas de la vida para cerrar el juego. Bien, ¿se acuerdan que hablábamos de que desde la niñez hasta la tercera edad, la ancianidad, era fundamental para todas las etapas de la vida, que no había que perderlo nunca, porque era muy gratificante y era muy como positivo para el desarrollo y para el bienestar también psíquico de todas las personas. Bueno, ahí sería el resumencito rapidito de lo que hicimos la clase pasada. Ahora vamos a empezar a hablar, como les decía, de algo que se llama
los objetivos de la intervención psicomotriz. Yo cuando empezamos en la cátedra, recuerdan que les hablaba de que en desarrollo psicomotriz, antes en la intervención psicomotriz, se tenía en cuenta básicamente lo que era el área motora, ¿bien? Que es el área que nosotros trabajamos con mayor fluidez, y era el área que anteriormente era tenida en cuenta como básicamente de forma única, ¿bien? Luego, con el paso del tiempo y demás, todavía falta mucho igualmente, pero vamos para ese lado también, se empezaron a tener en cuenta otras variantes que son también importantísimas y fundamentales para el buen desarrollo psicomotriz de las personas, como era el área cognitiva también, y también como una tercera área, el área socioafectiva y comunicativa. Bien, entonces ahí englobábamos a la persona en su totalidad, bien, no solo de lo físico, sino de lo mental, de lo expresivo y demás, y esa era la forma de alcanzar un buen desarrollo psicomotriz de un niño. Así que la idea era que no desconozcamos las otras dos áreas y nos quedemos solamente con la motora. Entonces, por eso ahora vamos a empezar a hablar de todo eso. Bueno, la psicomotricidad, como les decía, se basa en desarrollar o restablecer mediante el abordaje corporal las capacidades del individuo. Alguien que le quiera hablar de esa frase, ¿qué le dice algo de esa frase? La psicomotricidad se basa en desarrollar o restablecer mediante el abordaje corporal las capacidades del individuo. Una frase cortita, pero que dice mucho. ¿Alguien tiene algo para comentar, para decir? ¿Qué le parece la frase? Que hable alguien más, que no sea solo Carlos, que si no lo dejamos siempre a Carlos ahí, o a Gladys. Pero no, ojo, Carlos, no es que no podés hablar, siempre son bienvenidas, pero digo que se animen los otros también a hablar, a alargarse, porque van a ser todos transmisores de conocimiento y van a tener que hablar mucho, así que empiecen a utilizar el rol y a ponerlo en práctica, el tema de la exposición, del hablar, del intercambiar, porque es parte de un ejercicio ese también. Por eso yo hace mucho les pregunto, no solo para que me dé tiempito tomarme el mate, sino para que empiecen a foguearse también, ¿no? En el ambiente. Entonces, ¿alguien puede decirme algo de esa frase? ¿Le dice algo? ¿Se basa en desarrollar o restablecer? Ahí tenemos algo ya puntual. ¿Qué opinan? Te quiero escuchar, Agustín, también a vos, Porque Agustín agita siempre, lo carga uno, lo carga el otro, pero después no lo escucho, ¿O no, Sebastián, que te bardeó a vos hoy? Dale, Pachu, dale, habla. ¿Viste? Mirá ahora, mira la lengua de los ratones. Bueno, voy a tener que seguir hablando como un loro yo. Ahí aparece, ahí aparece, ahí aparece. Ahí está, miralo. Ahí se le prendió la camarita, pero todavía no se le desconectó el micrófono. Bueno, ya lo vamos a escuchar. Como les decía, el tema de desarrollar lo tenemos bastante como asimilado porque lo venimos trabajando. De hecho se llama desarrollo psicomotriz. Ahora acá hay una palabra que también es importante, que habla de restablecer. ¿Bien? Lo cual... Me lleva a pensar de una persona que haya tenido algún problema cerebro... Bien, Carlos. Sí. Perfecto. Algún problema cerebrovascular y que después hay que restablecer esa psicomotricidad que perdió en función del problema que tuvo. Total. Como las personas que... Y también en desarrollar en que las etapas que le toque vivir a esa persona las vaya cumpliendo y vaya aprendiendo, porque no solo es para alguien que tenga problemas, sino para ir creciendo y aprendiendo, digamos, día a día. Vamos, Agustín, que prendió el microfonito. Viene ahí. Bueno. Ese no fui yo igual, ¿No? Se te prendió vos, mirá, se te había prendido vos el cuadrado verde. ¿Quién era entonces? Fui yo. Fede Pérez. Fede. Ahí está, ahí te puse en cámara vos y ahí te veo. Bien, Fede, sí, también, obviamente. Sí, esas son las dos grandes patas que tenemos. La primera
como dice ahí, el desarrollar es todo lo que venimos trabajando, o sea, porque de hecho se trabaja de esa manera. Ahora, en el restablecer, entra en juego todo lo que venimos trabajando, obviamente. Lo que pasa es que la gran diferencia que hay es que cuando se habla básicamente de desarrollar puro, estamos hablando de personas que aún no lo han alcanzado. Bien, por eso estamos hablando de desarrollar. Bien, por eso estamos hablando de las etapas, de las edades, que a tal edad esto, que a tal edad el otro. Bueno, todo genial y está perfecto que sea así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí Carlos dio en la tecla con algo importante que dijo. No importa si es un accidente cerebrovascular, algo de eso creo que quiso decir. Sí, obviamente que en un accidente cerebrovascular es muy común. Los ACV vieron dejar secuelas, en muchos casos, con inhabilitaciones a la persona, por ahí tienen que volver a aprender a caminar, básicamente. Muchísima gente, ¿bien? Puede ser por un ACV, puede ser por un accidente, puede ser por un balazo. Hay millones de casos de personas por una parálisis cerebral. Hay muchísimas enfermedades, lesiones de la médula, afecciones, traumas, ¿bien? Que generen una involución, ¿bien? O que generen una pérdida, un déficit de las habilidades básicas de una persona. Bien, obviamente no es lo ideal, no es lo que estamos buscando, está clarísimo, pero bueno, es la vida misma y pasan estas cosas en la vida. Entonces, hay personas que a veces vos decís, pero está enseñando como un bebé, o decir, en un gimnasio o algo, o está trabajando con una pesita de medio kilo, tiene 50 años, tiene 40 años. Bueno, precisamente porque está volviendo a restablecer funciones que tal vez ha perdido. Bien, por eso es como básicamente restablecer, se habla de eso, de rehabilitar, de volver a adquirirlas, por eso es restablecer. Ya las desarrolló seguramente, pero las perdió por motivo X, por eso le digo, ahora me vamos a poner... Profe, Sí. también puede ser que no solamente sea cuando se perdió alguna capacidad, sino también cuando ya viene de nacimiento, digamos, un problema o motor, o un problema, digamos, neuronal. Sí, O de ese... sí, bueno, pero ahí, Agus, ahí estaríamos entrando al margen de que haya alguna patología persistente en desarrollar de todas formas, porque todavía no la adquirió. Al margen de que después lo que tenemos que ver son las estrategias para que alcance ese estado, esa persona, porque no va a ser lo mismo la intervención psicomotriz en un chico de 10 años, entre comillas, saludable o sin ningún tipo de problema que haya tenido, a volcar ese mismo contenido que le tenemos que restablecer, que le tenemos que brindar y desarrollar a un chico de 10 años, pero que tiene una parálisis cerebral. O sea, a lo que vamos es que por ahí va a ser más demorado, va a ser más paulatino, va a haber que buscar otros recursos, pero en ese caso igualmente sería desarrollar, ¿se entiende? Porque todavía no lo adquirió, al margen de que tenga un problema de base, ¿bien? Pero todavía no lo adquirió. Cuando habla de restablecer, habla de personas, individuos, sujetos que ya lo han desarrollado, pero que por un motivo determinado, por eso le digo, hay millones de motivos que pueden pasar, los ha perdido, ¿bien? Entonces, hoy en día lo que decía Carlos es lo más común, lo que está más visto y demás, todo el tema de los accidentes vasculares, más que nada, ¿bien? Con el aumento de los casos de accidentes cerebrovasculares por medicaciones varias, pero más que nada por la acumulación de estrés, se multiplicaron los casos de ACV en las últimas décadas, y eso llevó a que la intervención psicomotriz haya sido incrementándose generalmente porque se estuvo trabajando muchísimo en restablecer todas esas cualidades que se perdieron. ¿Bien? Entonces hay que arrancar de cero en muchos casos, con el habla misma, porque se pierde el habla, se pierden un montón de cosas. Entonces, quería hacer este tallecito recién, como para hablar bien de este punto, porque me pareció que era muy importante, ¿bien? Que no solo crean que el desarrollo psicomotriz se da en personas razas, personas que no tienen todavía incorporada el esquema, la acción, el contenido, sino que a veces también la intervención psicomotriz es eficiente en personas que ya lo han adquirido, pero que por X motivo lo han perdido o lo han disminuido. Entonces,
Lo puse como primer punto para que lo tengan en cuenta, y porque aparte es una buena herramienta también de trabajo que tenemos, toda la parte de rehabilitación. Hay gente que le gusta mucho la parte de rehabilitación, y se aboca bastante en la parte de rehabilitación. Es un área también muy, muy linda, y es muy gratificante también. O sea, por un lado, es dura a veces, hay que estar bien con el estómago bien puesto, porque obviamente que todo lo que sea a veces rehabilitar, restablecer, si fueron por accidentes graves, por enfermedades graves, lo que sea, no está bueno, ¿no? No es un tema agradable, pero sí la satisfacción que da luego, haber alcanzado algún objetivo, haber restablecido alguna capacidad de ese individuo, les aseguro que lo paga todo. Eso, consejo personal, yo trabajé mucho con rehabilitación, con chicos y demás, y se los recomiendo. O sea, es medio, o sea, traumático al inicio. Por eso uno tiene que entender que es un medio para brindar una mejor calidad de vida y una mejor calidad de desarrollo a la persona. Entonces hay que sacar por un momento o correr la pena, la angustia y demás, y bueno, y pensar en todo lo que tenemos para dar, ¿bien? Porque a veces, lo digo porque es muy común y lo entiendo mucho, hay personas que dicen, no, yo la verdad con este tipo de actividades, estas cosas, con estas personas no puedo trabajar porque me hace mal. No puedo, me choquea. Y bueno, y se entiende igualmente, ¿no? Lógico. Pero les aseguro que si tienen ese campo laboral, si tienen esa posibilidad, y se animan, experimenten, porque es muy gratificante. Yo trabajé con chicos de parálisis cerebral, muy chicos, estamos hablando de entre 5 y 8 años, 9 años, en piletas, y son tan, y ahí vamos lo que hablaba Fede recién también, que me hablaba de eso, de por ahí desarrollar la intervención psicomotriz en personas que nacieron ya con algún problema. Y es lo que yo le explicaba, los tiempos cambian abismalmente. ¿Bien? Yo estuve trabajando durante 6 meses, 8 meses en una pileta con una chica, una nena que era espástica. Espásticos son, ¿vieron? Los que están como todo contraídos, que están como con los brazos duros, rígidos y demás. Y estuve trabajando 6, 8 meses en agua caliente, en pileta, que genera vasodilatación, relajación muscular y demás. Y yo como que notaba que como que no estaba haciendo muy poco lo que podía hacer, y estaba medio angustiado. Y un día vino la madre de la nena, me regaló una foto que tenía con la nena, que esto que el otro, feliz, llorando, emocionada, de que la nena podía extender por un momento su brazo completamente, que no le quedaba el codo flexionado, y que me dijo que lo había logrado con los ejercicios que habíamos hecho en la pileta y demás, que yo le hacía para estirar la musculatura. Y vos decís, y yo estaba afligido porque digo, hace 6 meses estoy trabajando con esta nena y lo único que puedo lograr es que extienda un brazo, por ejemplo, ¿no? Y para esa familia eso era abismal, era enorme. La nena que no había podido extender nunca un brazo, que haya podido tener la posibilidad ya de empezar a extender ese brazo, bien por completo. Entonces les digo, son cosas muy cortitas, pero muy gratificantes. Y les cuento una más, así ya seguimos y no los demoro más, no los aburro, pero bueno, todas estas cosas a mí me gustan porque siempre digo que esto se aprende mucho. Yo trabajé también cuando estaba estudiando educación física hace muchísimos años, en un neuropsiquiátrico. Acá en el sur se llama el Esteves, por ahí alguno lo conoce, es muy conocido. Es como el Borda, básicamente, de los hombres. El Esteves es el neuropsiquiátrico así estatal de mujeres. Está en Lomas de Zamora, acá en zona sur. Y el primer día que entré, recuerdo, cuando salí de ahí de hacer la práctica, de que era una práctica docente, dije, no vuelvo más. O sea, esto es una locura, valga la redundancia. Trabajar acá adentro es una locura. Y muy angustiante, ves cosas que son terribles. Y después un profesor me dijo, date una posibilidad más, trata de volver y de vuelta, pero tomátelo desde otro punto. Tomátelo que sos un medio para alcanzar un bienestar de esas personas, no te involucres en cómo están, en cómo las ves. Vos pensás que lo que vas a hacer es tratar de mejorar eso. No te angusties por eso. Tratá de ir, de tomarte de otra forma. Bueno, vamos a hacer lo posible.
Y a partir de ahí me lo tomé yo de otra manera, por eso le doy este consejo, su cabeza tiene que cambiar. Y fue hermoso. De hecho, terminé las pasantías y me ofrecieron quedarme trabajando ahí. Me quedé un año trabajando, dando educación física en el neuropsiquiátrico. Y les aseguro que es espectacular, ¿bien? Es muy gratificante. Hay que Así trabajar que, mucho la frustración, ¿no? total, por eso les saqué este tema y les quería compartir esa historia, porque estamos hablando de rehabilitar, de restablecer. Muchas veces pasa por ahí, ¿viste? Entonces es duro, duro, ¿viste? Se te hace un nudo en la panza, ¿viste? Porque si vos te pones en la piel de la persona, de la familia, y de lo que le pasó, y de lo que perdió, y de lo que transitó, y es como que, ¿viste? Te angustia mucho y no le sirve a nadie, porque lo que está, ya está. Entonces, lo que tenemos que tratar es de ponernos en mejorar, en brindar calidad, ¿bien? Y eso les aseguro que cuando lo logran con personas que no tuvieron ningún problema, es lindo, siempre es gratificante el llegar a alguien, el incorporar un conocimiento a alguien, es hermoso siempre. Pero cuando lo logran con una persona con alguna capacidad diferente, especial o con algún problema, les aseguro que es mucho más gratificante. Así que bueno, ténganlo en cuenta y si alguno tiene esa posibilidad, mi consejo es que se meta y que pruebe. Si no le gusta, no le gusta. Pero comprobar no perdemos nada. Bueno, Profe, sí, te escucho, yo Gaby. quería acotar a eso que estás diciendo, que nada, yo soy profe de educación especial Mirá, ahí está. y comparto todo lo que estás diciendo. Bien ahí, Es así, bien ahí. tal cual. Qué bueno. ¿En qué trabajas? ¿En qué área? En primaria, En de primaria. educación especial, soy profe de maestra. Maestra. ¿Y con alguna patología puntual tienen o hay variado? No, de todo. De todo tipo. Sí, Todo tipo. Bueno, vos entonces, que si estás cotidianamente, porque yo iba a dar clases una vez por semana, es distinto lo mío. Igual conozco muchísima gente que está como vos en la diaria, ¿no? Y me imagino que bueno, vos lo sabés mejor que nadie y el esfuerzo que te debe llevar porque laburás el doble o el triple que otra persona, te lo aseguro. sí, yo por eso te decía que comparto lo que decís, porque uno siente satisfacción cuando ve un pequeño logro, no Claro, solamente con el cuerpo, sino con, no sé, con la escritura, o con el habla, o con, no sé, con cualquier cosa total. que, que lográs que el chico haga, ya es nada, Sí, una y vos alegría. pensás que para vos es nada, pero para ese Sí, chico, para esa familia sí, es un montón. O sea, totalmente. es un Sí. montón, por eso es hermoso. Sí, es desgastante, por eso le digo, tiene que gustar, no es, o sea, esas son cosas que vienen que una vez agarra laburos o cosas por una cuestión básica de necesidad, ¿no? De decir, bueno, obviamente que hay que laburar, hay que ganar plata porque las cuentas llegan y hay que pagar las cosas. Pero yo creo que el laburo que haces vos, por ejemplo, tiene que tener siempre su cuota, grande cuota, no una cuotita de amor, porque si no hay plata. Primero que encima no es que te pagan millones, o No, es que sea, no. claro, claro. Y No, por después ese tema no. lo que te implica, ¿viste? Es el sacrificio, la dedicación, y a veces el esfuerzo físico, no sé si es tu caso, pero Sí, que también. tenés que trasladar a los chicos, levantarlos, o sea, es terrible a veces el esfuerzo físico, ¿no? Sí, porque se trabaja mucho con el cuerpo también, no es sentarse a dar una clase de matemática o de prácticas del lenguaje, o sea, pasa Total. por otro lado. Sí, total. Por eso, bueno, acá tenemos bien el caso, y Gaby nos contó la experiencia de ella, es bien el caso, pero es totalmente gratificante, o sea, es durísimo, insisto, es durísimo, y aparte es desgastador, pero tiene algo especial, tiene algo muy lindo, que es la autenticidad, básicamente, o sea, si es bien recibido el trabajo, tu intervención, se nota y te lo hacen notar, ¿bien? Y si no lo es, también. Entonces está buenísimo, porque uno sabe qué estamos haciendo, ¿no?
A veces uno da a chicos sin ningún tipo de problema o algo, y no sabes a veces si llegaste bien, si no llegaste bien, si les gustó, si no les gustó, si te prestaron atención, si no te dieron pelota, te la dibujan, te la cambian, o te chamullan, te ponen una sonrisa, de lo que sea, y vos te pensás que sos un crack, y se van a la casa diciéndote salame. O sea, en cambio, en especial no hay chance. En especial, si les gusta, te lo van a hacer saber, porque son más que agradecidos. Y si no les gusta, también te lo van a hacer saber, lo cual es superador y nos ayuda a crecer y a ser cada vez mejores. Así que está Totalmente, buenísimo. sí. Bueno, son y 41, esperen, ya tengo que cortar esta clase porque se corta. Ahora en unos minutitos arrancamos la segunda. Y ya seguimos, chicos. Pantalla. Ahí, no sé si están viendo ya la placa nuevamente. Sí, sí, está. Bueno, Sí. buenísimo. Bueno, ahí estuvimos trabajando sobre el primer punto, que era muy importante y que bueno, está muy bueno. Ahí empezaron a aparecer otras voces, así que está genial. Y como les decía, bien, de esto se trata también, que quiero que no tengan, que sea en hablar, en compartir, porque nos suma todo, nos enriquece y está bárbaro. Bueno, el segundo punto habla de que en los inicios, bueno, esto es igual medio, ya lo hablamos un poquito, se centró en los aspectos motores, que eran los de más fácil acceso, y los que más conocimiento se tenía, y en base a estos, luego influir en los que eran más los aspectos psíquicos, pero que bueno, a partir de los años 70, se trató de abordar a la persona en la globalidad, otorgándole a lo afectivo un rol muy importante, que hoy en día sabemos que es indiscutido, la parte afectiva, lo importante que es en el desarrollo psicomotriz de un niño, de una persona, y ya ahora la psicomotricidad no solo se iba a involucrar en lo motor, sino también en las otras áreas, que son las otras dos áreas que vamos a empezar a trabajar hoy, que es el área cognitiva y el área afectiva, social y comunicativa. Entonces, por ahí estamos. Esperen. Como les decía, todavía falta, no, esto no es que todavía se llegó a la totalidad, todavía falta, esto es de a poco, como todo, ¿no? Si bien estamos hablando de que a partir de los 70, pasó un montón de años, sí, pasó un montón de años, pero en la historia de la humanidad y de las sociedades tampoco son tantos años. Cada vez se le va dando más importancia y se lo va considerando más. Y bueno, cada vez estamos desarrollando también psicomotrizmente de mejor manera. Por eso es que también vieron que se habla de que los chicos vienen cada vez más rápido, que aprenden más rápido, que sí, está bien, estamos de acuerdo, hay un gran estímulo, hay un gran acceso a muchas cosas, a información, a actividades y demás, mediante el avance de la tecnología, que antes no se podía recurrir de tan fácil acceso, pero la realidad también es que a partir de tener en cuenta ciertos patrones como lo cognitivo, lo afectivo, lo social, lo comunicativo en el desarrollo de un individuo, la calidad de aprendizaje y de desarrollo de esas personas se ve muy beneficiada. Entonces, por eso hay que ir por ese lado, ¿bien? Y no tomar a la persona solamente como una persona motora, sino que hay otras áreas que influyen muchísimo en su desarrollo y que si las tenemos en cuenta, las consideramos y trabajamos en base a ellas, vamos a tener cada vez una educación de mayor calidad, ¿no? Así que eso es lo importante también a tener en cuenta para cerrar esta plaquita. Bueno, sí, te escucho, Seba. Que esto también, o sea, se dio en estos años, en la década del 70, de forma general también fue cambiando la medicina, fue cambiando
también lo que tiene que ver la kinesiología, la educación física, la educación en general, porque, Total. por ejemplo, antes a la persona en medicina, y en muchos casos todavía sigue pasando, se la ve como una patología nada más, o una enfermedad. Mm, Y también pasaba, por ejemplo, en la kinesiología, la persona se la veía como un trauma, una rehabilitación, una cosa abstracta, y no se la tenía la persona por ahí en cuenta. Y también con el cambio este de Piaget, que pasamos del conductismo al constructivismo, es también la mirada esa, ¿no? De que sea más globalizado y más holístico. sí, sí, ni hablar. Comparto lo que decís vos en la totalidad. O sea, en el área de la salud es trascendental. Y también pasa, va de la mano lo que venimos hablando. Falta un montón todavía, ¿no? Obvio. Pero bueno, al menos se está dándole más bola o más importancia también a esa parte. Cuando se toma conciencia real de eso, bueno, cambia muchísimo. El yoga, la meditación colaboró muchísimo también en todo este tipo de abordajes que antes se veía a un yogi como a un loco, ¿no? Hace muchos años atrás, o como, bueno, un hippie que está explorando otras cosas, ¿no? Y Y cuando la hoy realidad es tan hoy es importante, ¿no? un boom mundial inclusive hay muchísimas empresas ya desde el 2000, 2010 que Mm, hacen pausas activas orientadas hacia ese lado y que brindan en empresas número uno, grandes y multinacionales, y facturan números importantes. Y en el tema de la preparación física, en la década del 60, 70, 80 también, mm, era muy sistematizado el tema del entrenamiento, se lo tomaba el atleta como una máquina, y ahora sí, inclusive lo que cambió en estos últimos años, a partir del 2000 en adelante, el tema de la aparición de la psicología deportiva, los coaching y todo total. eso que antes pensaba, o sea, Sí, o sea, no se lo tomaba un atleta de alto rendimiento como una persona, era alguien que tenía que salir a ganar, sí, una cueste lo que cueste. máquina. Sí, mucho de la cultura La ex Unión de la- Soviética. Mm, claro, de la época de la Guerra Fría, donde todo el mundo trataba de generar la supremacía de las principales potencias, y el atleta era la publicidad perfecta. sí, 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 sí. Fíjate, el tema se daba mucho, lo que decís vos también lo comparto eso totalmente, en la ex Unión Soviética con el tema de la gimnasia deportiva. Había un maltrato o un exceso de como eran robots, o sea, tal cual. Más encima eran nenas, la mayoría, y chicas, y era terrible, o sea, el trato que se les daba, ¿no? O sea, la exigencia sin tener en cuenta, encima en edades tan tempranas, ¿no? Que todavía es peor, que ni en un adulto es justificable eso, pero menos en chicos en edad de desarrollo. Unos traumas les generaban, hay una cantidad de suicidios y de un montón de problemas, de problemáticas que hubo por ese tipo de actividad, ¿no? Y por abordarlo desde ese lado, ¿bien? Así que sí, está muy bueno lo que dijiste. Totalmente de acuerdo, bien, totalmente de acuerdo. Y obviamente iban de la mano porque, bueno, no es solamente que desde la psicomotricidad se trabaja, como decís vos, o sea, que es una época, o sea, que se van dando cambios sociales y bueno, y se incorporan en distintas disciplinas, ¿no? Como puede ser, como decís vos, también el área de la salud, de la medicina, la kinesiología, el área del deporte, el área del desarrollo psicomotriz, o sea, desde distintas áreas, ¿no? Se empieza a trabajar desde ese lado. Y está totalmente ya comprobado, por eso es totalmente real, ¿no? Cómo mejora, cómo se evoluciona de otra manera, y también no solo es cómo se mejora, es lo que se evita, ¿no? No solo es mejorar o potenciar, es evitar también, ¿no? Desde una buena intervención, sea desde la psicomotricidad, desde la medicina, de donde sea,
también se evitan un montón de cosas, no solo se trabajan de otra forma, sino que se evitan, y eso es, es terrible. Con el tema de las pausas activas, hay muchos estudios, ¿sí? Que se demuestra que aumenta la productividad en las empresas. Entonces, Sí, sí. a partir de ahí las empresas empezaron a gastar plata, a darle bola, porque también se genera un ambiente mucho más humano y mucho más productivo gracias a esto. O sea, tomar a las personas no solamente como un recurso porque forma parte de la empresa, ¿sí? Como una computadora o un ventilador, sino que, o sea, eso tiene que ser estimulado, ¿sí? Hay que darle bola. Mirá, yo hasta hace 2 años, más o menos, no sé si lo hablé con ustedes, calculo que no, porque si no, por ahí vos no estabas en esa clase, pero creo que no lo hablé con ustedes, pero con algún grupo, pasa que doy clase en tantos lugares que ya me olvido, pero con algún grupo lo hablé esto. Yo hasta hace 2 años trabajaba mucho también en eventos corporativos, en organización de eventos y demás para empresas, y bueno, capacitaciones, integración de personal, pero abarcamos todas las áreas, ¿no? Lanzamiento de productos, el Día del Niño, fiesta de fin de año de la empresa, de todo, ¿no? Y a lo último, los últimos años que trabajé, se empezó a trabajar corporativamente lo que decís vos, muchísimo. Teníamos un montón de lugares donde armábamos grupos de trabajos en grandes multinacionales, tal cual lo decís vos, Coca-Cola, distintos lugares, donde dentro de su horario de trabajo, de su jornada de 8 horas, de 6 horas, de lo que sea, que tenían de trabajo, tenían un break de media hora, de 1 hora, dependiendo obviamente de la empresa y de las condiciones, donde en teoría eran como ratos de ocio, de recreación, de disfrute, ¿no? Por ejemplo, mandábamos profes y, no sé, se les hacía circuitos de juego, básquet, actividades lúdicas, y es terrible lo que cambió y lo que potenció después el trabajo, que es lo que estás hablando vos, de esos empleados, ¿no? La realidad, lamentablemente, las empresas no lo hacían, no lo hacen, creo, o muchas, no quiero pecar o sea, de meter a todos en la misma bolsa, porque seguramente no lo sea así, pero acá en este país es un poco así. Y la realidad es que la mayoría lo hacían no por un bienestar al personal, simplemente por aumentar su productividad. O sea, es una inversión. O sea, por un lado te están vendiendo ocio, relax, pero por otro lado saben que luego van a facturar más. Entonces, venía por ahí, ¿no? Al lado, más que nada. Pero a ver, no importa. O sea, venga por donde venga, es satisfactorio, ¿no? Porque a nivel gerencial da productividad, porque se comprobó que esos empleados, luego de esa hora de recreación libre, paga, obviamente paga, que tenían, luego cuando volvían a trabajar eran mucho más productivos, estaban mucho más atentos, estaban mucho más predispuestos, y aumentaba muchísimo la productividad. Entonces, ahí fíjate cómo engarza todo, y lo que decís vos también, o sea, cómo dándole bola a otras áreas, ¿no? Del desarrollo también, se puede potenciar a un individuo, ¿no? Y aunque no sean chicos, como decimos, en empresas, siendo adultos, no era perder 1 hora de trabajo, porque después, en vez de laburar 8 horas, laburaban 7. Está bien, listo, pero las 7 horas les rendían más que si trabajaban 10. Entonces, simplemente con eso, ¿bien? Es muy importante eso también, está bueno. Y ojalá, pero bueno, de a poquito se va. Se tarda, como les decía, esto no es de un día para el otro. Bien, esto lleva años en la historia, no lograrlo, pero se tarda ya, hay muchas empresas que tienen otros sistemas de trabajo, más relajados, donde por ahí están trabajando en una hamaca paraguaya con la notebook, o sea, lo he visto. Y decir, esto es poco serio, y por ahí ese chico o esa chica que está escuchando música, trabajando con la notebook adentro de una cama paraguaya, de una hamaca paraguaya, era 10 veces más productivo que al que tenía en el escritorio, con todos los papeleríos y con todo eso, que por ahí no le servía para nada. Entonces,
Eso está bueno. Por un lado, y bien simple por eso, aumento de productividad. Y por otro lado, todos esos trabajos que se hacen a veces de integración de personal, de juegos, de momentos placenteros, aunque no se lo crea así, también mejoran y potencian el rendimiento de la empresa, porque en nuestro caso hablábamos mucho de lo que se llama team building en eventos corporativos, que es el trabajo en equipo, y los hacíamos jugar básicamente, por ejemplo, no sé, le dábamos troncos, le dábamos herramientas y demás, tenían que construir un refugio, tenían que construir una casita, decorarla, bueno, pero iban ahí, no sé, había mucha gente, ¿no? Por ejemplo, se juntaban aleatoriamente, nosotros armábamos equipos con estrategias de división por equipos, de que no estén los amigos juntos, lógico, ¿no? Que esté un empleado de la planta de Pacheco, que esté un empleado de la planta de Luján, que esté un empleado de la planta de Rosario. Bueno, entonces, toda esa gente que no se conocía se integraba jugando, tomándose un café después, bien divirtiéndose, y creaban vínculos y lazos que luego, a futuro, potenciaban el trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando llamaba por teléfono de la sucursal Rosario a sucursal La Plata, y me atendías vos, por ejemplo, Seba, y yo estoy en la sucursal La Plata, ¿qué haces, Juanpi? ¿Cómo andás? Te habla Seba de la sucursal. ¿Te acordás que estuvimos en el evento que hicimos en, no sé, en el Howard Johnson de Rosario, que nos cagamos de risa jugando? ¿Te acordás? Jugamos juntos. Ah, sí, ¿qué haces? ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? Sí, sí. Che, ¿sabés que estoy precisando esta planilla? A ver, espera, pum, pa, pum, listo, ya está, ya te la mando por mail. Y listo, se solucionaba muy rápido mediante una integración de personal y de que se conocían. Cuando sin haber hecho esa jornada, que gastan millones de pesos en estancias, en juegos, en comida y demás, por ahí vos me llamabas por teléfono y me pedías esa planilla y yo no te conozco, y no te doy ni pelota, ¿entendés? Sí, sí, después te la mando, te cajoneo y no te la mando, ¿quién es? Te la sucursal La Plata, tómatela, ¿entendés? En cambio, mediante todos estos trabajos se potenciaba muchísimo. Así que comparto también mucho con eso. Y para cerrar esa idea, con lo del área que dijo de la salud, y las terapias holísticas y todo eso es totalmente cierto, ¿bien? A veces se está saliendo un poco de la medicina tradicional y demás, porque la medicina tradicional generalmente es muy ortodoxa y es muy conductista también, ¿no? Es muy matemática. Y con las terapias holísticas, las terapias alternativas y demás, y teniendo en cuenta no solo que a veces no es necesario tanta pastilla, sino escuchar a la persona, o brindarle otra contención, o trabajar desde otro lado, en su liberación de estrés, en su generación de endorfinas, en su relax, básicamente, se evitan muchísimas enfermedades, se mejoran muchísimas patologías y se prescinde de muchísima medicación, ¿no? El tema de la medicina siempre fue la hegemonía del conocimiento. El médico era el que sabía absolutamente todo y no podía derivar. Y hoy, es facultativo. Sí, malo. O sea, hoy es un trabajo interdisciplinario y llegás 10 veces más rápido. Total, total. Es que ahí está. Por ahí estoy de acuerdo con vos. Trabajo de eso, interdisciplinario. Eso va por ahí. Ahí lo que Carlos puso, que ahora comprende por qué no fue atleta olímpico, dice, por no recibir afecto. ¿A vos te parece, Carlos? ¿Viste? Si hubiese recibido afecto, hoy serías medallista. Básico, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Pero sí, bueno, cerrando la idea de Seba, sí, lo del trabajo interdisciplinario es fundamental. Esperen que estoy escuchando mucho ruido. Más que nada porque tenés cadena y todo eso. Ahí... Sí, ahí le desactivé el audio. Le desactivé antes que diga cualquier barbaridad, no quiero quedar pegado a nada, que después no llame la policía, ¿viste? Ahí lo desactivamos. Bueno, cerrando lo que decía entonces Seba, completamente de acuerdo, a tenerlo en cuenta, y con el tema de la medicina, sí, total, es así. Si se trabaja no solo desde la psiquiatría, el área, porque seguimos hablando del área médica, de la psicología, de otro tipo del trabajo del profe, bien, que articule
el médico, el profe, el psicólogo, el nutricionista, cuando se articulan todos esos trabajos y se tira todo para el mismo lado, ¿no? Porque después la otra tema es que cada profesional siempre echa la culpa a otro y traslada el problema, ¿no? Cuando se trabaja en conjunto, el desarrollo y la mejora es notable. Así que, bueno, vamos por buen rubro si vamos por ahí. Bueno, les paso, vamos a, ¿qué era decir? 10, vamos un ratito más todavía con esta. Les paso a mostrar, lo voy a poner en más pantalla grande, así se ve mejor, porque algunos gráficos están medio borrosos. ¿Ahí están viendo en pantalla completa? Sí, pero se ve súper borroso, ¿eh? Sí. Bueno, yo igualmente voy hablando arriba de eso, así que no se hagan problema. Acá, este primer cuadro, lo que habla básicamente es en forma global de las 3 áreas, ¿bien? De las 3 áreas de trabajo que venimos hablando recién. De la motora, de la cognitiva y de la socioafectiva comunicativa. Ahí tenemos el cuadrito de intervención en las 3 áreas. Esas son las 3 áreas que un psicomotricista tiene que tener en cuenta. Bien que no puede desconocer alguna de las dos para hacer un trabajo global y productivo. Acá primero, en este cuadro, lo que tienen es grandes rasgos de las 3. ¿Bien? No está dividido en etapas, en edades, nada. Es lo que se trabaja psicomotrizmente en las 3 áreas. Primero vamos a hablar un poquito de eso. Y luego vamos a meternos de vuelta, como hacíamos con las etapas del desarrollo, de 0 a tantos meses, de tantos meses a tantos meses, de tantos años a tantos años, para ver cuáles de estas que estamos hablando acá se desarrollan y se aplican en un desarrollo psicomotriz tradicional, bien, de un chico desde que nace hasta que evoluciona a la adultez. Así que bueno, les voy diciendo algunas cositas, les voy leyendo por si ustedes no ven bien también lo que va diciendo y demás, y bueno, y después las vamos a profundizar. Vamos a hablar primero del área motora, que es la más, como les decía, más conocida. Dentro del área motora, en la intervención psicomotriz, se trabajan puntos muy importantes como el tono muscular, la coordinación, el equilibrio, la coordinación visomotriz, hablamos un poquito de eso, la lateralidad y la disociación de movimientos. ¿Bien? Ahora me meto un poquito en cada una. Desde el área cognitiva se trabaja la percepción del cuerpo, ¿bien? El espacio en relación también con los objetos, ¿bien? El tiempo, ¿bien? Lo que es temporalidad, y la capacidad de representación, ¿bien? Y desde el área socioafectiva y comunicativa, en una intervención psicomotriz, se puede trabajar lo que es la relación de apego, básicamente con el psicomotricista. Ahora después vamos a ver también qué es la relación en sí de apego y demás. La relación con los iguales, no solo con el psicomotricista. La autoestima y el autoconcepto. La expresión y el reconocimiento de las emociones, que es importantísimo el reconocimiento de las emociones y la expresión. La aceptación y el respeto de las normas, también muy importante, que lo veníamos hablando en las clases anteriores muchísimo, más que nada en la parte de las funciones de crianza y demás, y el lenguaje. ¿Bien? Esos son todos los temas más importantes y globales que se trabajan en la intervención. Ahora, volviendo un poquitito a las áreas, y vamos a detallar un poquito más. En el área motora hablábamos de tono muscular. ¿De qué hablamos cuando hablamos en grandes rasgos de tono muscular? Del control de la postura, el control postural fundamental, ¿bien? Todas las posiciones que hay dentro de lo que es el control postural. Y también, no solo es el trabajo del control postural, sino también de la relajación, que es muy importante. Y ahí engloba lo que sería la relajación global. Bien, relajación global, estamos hablando de la relajación en forma general, bien, muy utilizada en los últimos tiempos, como hablábamos recién un poquito también, con el tema de la meditación, del yoga y demás, se está trabajando muchísimo en la parte de la relajación global. La relajación segmentaria, bien, relajación segmentaria, bueno, es mucho más simple, estamos hablando de
sectorizar ciertos grupos musculares o músculos aislados, lo que sea, y relajarlos de forma puntual, y lo que es la relajación diferencial. Yo algunas cositas, pero después les armé un cuadro de palabras que consideré que tal vez no les sean más asiduas o populares para que las conozcan. Yo igual les voy charlando de qué se trata. Cuando hablamos, esperen que no sé qué me apareció acá, poco espacio en el disco, mamá. Cuando hablamos de relajación diferencial, básicamente la relajación diferencial lo que es aplicarle la atención solamente a los músculos que están implicados con la acción que voy a realizar. Bien, únicamente aplicar tensión a los músculos que voy a utilizar en la acción, y de esa forma voy a relajar de forma diferencial todos aquellos que no son necesarios. Bien, como por decantación, de forma indirecta, como vendría a ser a veces lo agonista y lo antagonista. Bien, si vamos a hablar de contracción muscular y demás, sería algo para poner un paralelo. La relajación diferencial es eso. Bien, bueno, ¿qué voy a aplicar para realizar esta acción? Este y este, puntuales. Bueno, dale, vamos con eso, pero el resto que no participen. De esa forma los relajo. Bien, a eso se denomina relajación diferencial. Luego, sigo avanzando en el cuadro, hablamos de coordinación, dinámica general. Y ahí se habla de, bueno, toda la coordinación con los arrastres, los volteos, la cuadropedias, los gateos, las marchas, las carreras, los saltos, ¿bien? Todo ese tipo de actividades que ya estuvimos también charlando un poquito y todo eso, que nos brindan un gran punto de coordinación general, ¿no? En cuanto al equilibrio, se trabaja en la psicomotricidad el equilibrio dinámico espontáneo, bien, básicamente es el equilibrio que se utiliza en gestos tradicionales y en la vida misma, bien, el equilibrio en suelo, bien, equilibrio ya estando en una superficie, y también el equilibrio elevado, bien, el equilibrio elevado, obviamente, si estamos hablando de sin los pies sobre el suelo. En lo que es la coordinación visomotriz, la coordinación visomotriz es aquella que tenemos donde se aplica ajustes entre la motricidad y la visión. Bien, todo el tiempo nosotros estamos haciendo coordinación visomotriz. Bien, para todo. ¿Por qué? Porque si yo no aplico la coordinación visomotriz, en vez de meterme la bombilla ahora que estoy tomando mate en la boca, me la voy a meter por un agujero de la nariz. ¿Se entiende por qué es tan importante la coordinación visomotriz? ¿Bien? Y todos esos ajustes. ¿Bien? Por eso también, cuando hay alguna sospecha de algún problema o algo, vieron que es re común, que lo tenemos revisto, el médico tocate la punta de la nariz con los dedos, mover, bueno, todas esas pruebas, mismo para también identificar algún tipo de accidente cerebrovascular, a veces se utilizan, sacar la lengua, moverla para este lado, moverla para el otro. Bueno, todo eso es coordinación visomotriz, ni más ni menos. ¿Bien? Entonces, se trabaja muchísimo. Y ahí se trabajan todo lo que son las prensiones, ¿bien? Un ejemplo de coordinación visomotriz en cuanto a la prensión, para que vayan entendiendo de qué estamos hablando. A ver, así no hablo tanto yo. ¿A alguno se le ocurre algún ejemplo de coordinación visomotriz donde se aplique prensión? Cuando comen, o ponerle cuando agarran la cuchara o el tenedor y llevárselo a la boca. Perfecto. O cuando dibujan, que al principio dibujan sin fijar la vista y mirando para cualquier lado, y después sí empiezan progresivamente a fijarla y a ver lo que dibujan. Perfecto. Dos ejemplos hermosos. Vieron que al principio no pueden cerrar círculos, no pueden tener una armonía en los trazos. Bueno, es parte de esto, ¿no? A medida que van evolucionando psicomotrizmente su coordinación visomotriz, comienza a perfeccionar todo ese tipo de trazos. Y lo de la comida es el más fácil. El otro que dijiste está buenísimo porque no es el más común. Ahora, coordinación visomotriz de prensión es coordinación de motricidad fina, básicamente, con los dedos para agarrar una cuchara, agarrar una papilla y llevártela a la boca. O sea, eso es coordinación fina visomotriz. ¿Bien?
o lo que yo le decía básicamente, bueno, ¿cómo es? Del mate, ¿no? Porque también tomar el mate se hace una aprensión, es una aprensión más global porque se hace con la palma de la mano entera, después ya vamos a hablar de cómo se llama esa aprensión y demás. La otra, la de, por ejemplo, agarrar un utensilio de un tenedor o algo, es una aprensión con una motricidad un poco más fina donde están implicados los dedos. Pero estamos hablando de eso, total. Recepción de objetos, ni más ni menos, y lanzamiento de objetos. Eso es coordinación visomotriz. Bien, ajustes. Viene la pelota, la agarro con la mano y no me rompo los dientes que me dan la cara. Bueno, si no, le estamos... Por eso el borracho generalmente pierde este tipo de situaciones de la coordinación visomotriz, porque el alcohol altera básicamente la coordinación, y más que nada también la coordinación visomotriz. Por eso es que te hacen caminar y van para un lado y van para el otro, no pueden caminar en línea recta, o le pifian a las cosas, se le caen las cosas, bueno, precisamente porque se ve alterada su coordinación visomotriz. Desde el área motora, yo me estoy yendo mucho en esta clase, no todavía, que es ni 20. Sí, vamos a hacer un cortecito, así arrancamos y media, como creo que está pautada en 6 y 20 esta clase, pero bueno, vamos a hacer un cortecito y ahora en 5 o 7 minutitos arrancamos la tercera, porque si no voy a seguir hablando acá, y la última clase nos va a quedar de 15 minutos. Ahí los libero acá, y bueno, voy a poner en pantalla grande, si se ve mejor. ¿Ahí lo ven en pantalla grande o todavía chico? Chicos, se ve. Ahí mejoró, ¿no? Ya está en grande. Sí. Ahí está Fede que me decía. Ahí está. Bueno, habíamos quedado con el tema de la coordinación visomotriz y con el tema de, bueno, de las prensiones, la recepción de los objetos, los lanzamientos y demás. Siguiendo con el área motora, se trabaja la lateralidad, muy importante, contenido para trabajar, bien, lo que es la dominancia de la mano, bien, de una, y luego de la hábil, generalmente primero, y luego también es muy positivo trabajar la no hábil, también, para generarle destreza. La dominancia del ojo, bien, también, si se puede trabajar a un ojo, a los dos, al otro, y la dominancia del pie, también trabajándolo en ambas formas, ¿no? Que sea de un lado, del otro, o en ambos pies juntos. Y la disociación de movimientos, ¿bien? Todo lo que sería la coordinación dinámica de los miembros superiores, ¿bien? Creo que eso se entiende fácil. Lo que es coordinación dinámica de miembros superiores, estamos hablando básicamente de la coordinación en movimiento de los brazos, la coordinación dinámica de los miembros superiores e inferiores, acá estamos hablando de la coordinación del movimiento en simultáneo, de lo que serían brazos y piernas, la coordinación dinámica, bien, y postural, en cuanto a las posturas y el movimiento, y también la movilización de otros segmentos corporales en grandes rasgos. Ahí tenemos un montón de contenido para trabajar desde el área motora. Cada contenido y sus subcontenidos se diversifican en un montón de actividades, pero en grandes rasgos ahí tenemos mucho trabajo desde el área motora. Vamos a meternos ahora un poquito también a entender los contenidos que se abarcan desde el área cognitiva. Bien, como les decía, desde el área cognitiva, en la percepción del cuerpo, lo que se habla básicamente de lo que es la percepción global del cuerpo, trabajar eso. Bien, esperen que... ¿Qué mamá? A ver, esperen que... Ahí se silenció, ¿no? Sí. Sí, perdón, profe, fui yo, perdón. Ah, pasa nada. Son las cosas que tenemos en la virtualidad, bien, que uno está en la casa con cosas, se abre, así que lo pasa nada. Sí, perdón. Estamos todos en la misma. Bueno, la percepción global del cuerpo en su totalidad,
el conocimiento de las distintas partes, la identificación, la funcionabilidad y demás de las distintas partes del cuerpo, y también lo que es la toma de conciencia del espacio gestual. Acá seguramente hago un apartadito porque por ahí es un término no tan conocido, entonces lo vamos a trabajar un poquito también. ¿Alguien sabe lo que es el espacio gestual? ¿A qué se llama espacio gestual? Bien, me imaginé, por eso se los hice en el apartado después donde explico algunas palabras puntuales. El espacio gestual básicamente es lo que es la demostración de los sentimientos de una persona mediante la manipulación de los gestos corporales. Bien, a eso se denomina el espacio gestual. Bien, manifestar sentimientos a través básicamente de manipular de forma voluntaria los gestos corporales. Bien, y ya hablamos un poco de esto en otras clases, lo que implicaba, ¿no? Que a veces no hace falta hablar para transmitir o para comunicarse. Bien, de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos del espacio gestual. Luego, con respecto a lo que es el espacio y los objetos, bien, esperen que se me toca la pantalla. Ahí vamos, ahí vuelvo. Se me terminó de grabar la clase anterior y se me descontroló la pantalla. Bueno, con el tema del espacio y los objetos, hablamos de lo que es la utilización y la exploración del espacio, bien, fundamental. La utilización y la exploración de los objetos, bien, y la relación entre ambos, ¿no? Por separado, los objetos y el espacio, y también en su conjunto, ¿no? En su interacción. Las nociones espaciales, básicamente de lo que es la orientación en tiempo y en espacio, ¿no? Pero bueno, ahí lo que es la orientación espacial, la transposición de las nociones espaciales sobre el otro, ¿bien? Que eso también es importante, es el lugar que ocupo yo y también el lugar que ocupa el otro en un mismo espacio. Y la transposición de las nociones espaciales también sobre los objetos, que estamos hablando ya no solo sobre otros, sino también nuestras nociones espaciales sobre los objetos que intervienen en la acción. Bien, siguiendo del área cognitiva, hablamos de temporalidad, del tiempo, lo que es la permanencia, bien, y la distribución de los tiempos, las nociones temporales, bien, nociones básicas, las relaciones en el tiempo, bien, la coordinación de los diferentes elementos. Bien, el tema tiempo también a veces es importante, por eso se trabaja mucho con tiempos, con pautas y demás, ¿no? Para trabajar sobre ese área. Y lo que es la capacidad de representación, bien, que también a veces no se la tiene en cuenta y que es muy importante. Voy de abajo para arriba, lo que es el dibujo, es una forma de expresión y de aprendizaje y de evolución también muy importante mediante el dibujo. Por eso es tan utilizado también en la psicopedagogía, en la terapia y demás, el tema del dibujo. Más que nada con individuos de muy poca edad, ¿bien? A veces mediante el dibujo ¿Cómo es eso? Perdóname, la dinámica o cómo se dibuja. ¿Cómo no te para arriba? bien, Carlos? ¿Cómo es la dinámica que se estudia de quien dibuja? Bueno. ¿De abajo para arriba? No, perdón, por ahí me expresé mal yo. No, capaz que entendí yo mal, por eso te pregunto. No. Lo que yo les expliqué de abajo para arriba es que las capacidades de representación se las empiezo a enumerar desde abajo hacia arriba. Fíjate que en el gráfico lo primero que dice en capacidad de representación es la imitación diferida. Pero la imitación diferida la dejo para lo último, que se las explico un poco mejor, porque esa seguramente no la conozcan. Por eso fui al dibujo, al lenguaje, empecé de abajo para arriba, me refería con los ítems que se trabajan desde este área. No sé si ahí me captaste. ¿Escuchaste ahí, Carlos? Sí, ahora perfecto. No, yo interpreté cualquier torta. Perdón. Está bien. Yo por ahí, si vos estabas siguiendo a rajatabla lo que decía y lo asociaste a eso.
Lo que les decía que las leía de abajo para arriba porque las últimas dos las iba a explicar mejor. El dibujo y el lenguaje eran mucho más simples de comprender por ahí, pero por ahí el juego simbólico o la imitación diferida son palabras que tal vez no todos conozcan. Entonces, por eso la dejé para el último. Bueno, con respecto a juego simbólico, hablábamos ya un poco igual de lo que era el juego simbólico, pero básicamente el juego simbólico se basa en acciones de la vida cotidiana, de la vida diaria, que se realizan de forma imaginaria. Bien, cuando hablábamos de los chicos que estamos jugando al doctor, o no sé, vamos a jugar a que estamos tomando una taza de té y en el aire hacemos que, como mimos, que agarramos la taza y tomamos el cafecito o el té, ese tipo de juegos que hacen los chicos donde imitan, que yo les decía, eso es el juego simbólico. Es un juego, pero en base a hechos ciertos y a hechos de la cotidianidad diaria, que los chicos observan de los adultos en sus acciones y que luego lo trabajan en forma de juego. ¿Bien? A eso se denomina juego simbólico. Son acciones diarias, cotidianas, reales, pero que se juegan en un rol después de juego, como viene a decir, pero a veces ni siquiera necesario con los objetos que intervienen en la acción. ¿Bien? ¿A qué me refiero? ¿Se puede jugar con una tetera de plástico? Sí, tranquilamente. También se puede jugar sin tetera, o sea, como les decía recién, a modo de mimo, simulando tener una taza en nuestras manos y no tenemos nada. Bien, eso es juego simbólico. Acciones que vamos a cambiar al bebé, le ponemos el pañal, le ponemos el otro. Bueno, son todas acciones de la vida diaria que se recrean en forma de juego. Y lo que es imitación diferida, bien, mediante la capacidad de representación. La imitación diferida, perdón, es repetir básicamente de memoria un modelo ausente. Bien, un modelo también que se lo tiene copiado, por eso se habla de imitación, pero que no está en ese momento presente. Es imitar en otro momento del que se observó. Bien, es similar a lo que es el juego simbólico, pero el juego simbólico es más en base a juego puntual. La imitación diferida no necesariamente es un rol jugado, ¿bien? No, es una representación básica, ¿bien? No necesariamente es un juego, ¿bien? Pero es imitar acciones, ahí voy, que se captaron, pero que las estamos realizando en otro momento del cual fueron observadas y captadas. Sí, no los tengo en cámara ahora, no sé quién habló, pero escucho. No, que te decía que, por ejemplo, puede ser válido el tema cuando los chicos imitan que disparan, que hacen a los vaqueros. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Eso es imitación también diferida. Bien, no, a ver, no es lo más indicado a nivel, bueno, pues estamos hablando de disparar y demás, pero bueno, sabemos que mediante la acción esa, en ese caso es una mezcla de juego simbólico y de acción de lo que sería representación de imitación diferida. A ver, Profe, esperemos que sea una cosa. Ahí estoy, así se hace idea. Que no sea juego simbólico, porque si fuera juego, ¿puede ser un juego simbólico? Sí, puede ser un juego simbólico, o también puede ser una imitación diferida real, sí, lo puede ser, pero estamos hablando de algo que hayan visto en la televisión, entonces, porque si no ya estamos hablando de los chicos están imitando de forma diferida, o jugando de forma simbólica, de algo que ven en la cotidianidad, que ojo, no escapa a la realidad. Sí, yo lo vivo, profe. Claro. Profe, yo lo vivo eso. Totalmente. Yo lo vivo en la Villa 21. Generalmente suelen jugar de esa manera. Pero es contemporáneo, sí, totalmente de acuerdo. Sí, obviamente, sí, espero, como vos dijiste. Pero habla mucho también eso y nos enseña mucho. Es la realidad, están representando la realidad que viven esos chicos.
Bien, y ahora voy también a, porque insisto, no los estoy viendo, no sé quién recién le dije, ahí voy. Ahora Yo creo que iba a decir que un ejemplo podía ser muchas veces cuando los chicos vuelven del colegio, imitan cosas que, o sea, se hacen como la maestra totalmente. y se ponen en ese rol, digamos, como dan indicaciones así como si fuera una maestra. Sí, No, sí, porque no está jugando, digamos, está en ese rol, si bien es parte de alguna manera de un juego, pero es como que está en ese rol. claro, por eso les decía que tienen una estrecha. Uy, se quedó de vuelta. Ah, se le cortó a él, ¿no? Sí, sí. Bautizado, no sé si a mí me escuchan bien. Recién llegaste. Ahora lo último, sí, lo último. Se le colgó de nuevo. Y escucho todo uno que diga algo, aunque sea. Ahí Hola, se escucha hola, bien. hola. Ahora sí. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, nosotros sí, profe. ¿Usted? Hola, Sí, se escucha. hola. Hola, ahí escuché algo, a ver, ahí. Hola. 1, 2, 3, probando. Ahora sí, ahí volvimos. Ahí volvimos. Todo lo que me dijeron antes no escuché nada porque se escuchaba robotizado. No, yo decía, lo que yo dije, que no sé si se escuchó, era cuando los chicos vuelven del colegio e hasta imitan a ahí la maestra, o si no también, se me ocurrió quizás cuando son hermanitos y uno lo reta al otro, como imitando al papá o mamá, digamos, tal retando cual. por alguna situación. Tal cual. Eso es imitación diferida pura, total, total. Y lo que yo les decía, que a veces, como son roles representativos y de expresión, el juego simbólico, y más en chicos, y la imitación diferida, a veces como que se entremezclan, ¿no? Y lo viven en un rol más jugado, pero están haciendo también una imitación diferida. ¿Bien? Entonces están bastante relacionadas las dos. Como que a veces pueden ir por separado, pero también tienen un gran componente de similitud. ¿Se entiende las dos? No necesariamente siempre jugado, es lúdico. La imitación puede ser la imitación diferida puede ser simplemente imitación diferida sin ser un juego. Pero de hecho, cuando hablamos de juego simbólico, también estamos hablando de imitación diferida, nada más que jugado, porque si estoy jugando a ser el doctor y a curar, seguramente es porque lo ha visto en otro momento y lo está poniendo en práctica en otra situación. Entonces es una imitación diferida. Si está jugando simbólicamente a servir el té a los amiguitos, es porque seguramente en algún otro momento también tuvo esa imitación diferida y vio a la madre, al hermano o a ellos mismos tomando el té. ¿Bien? Entonces, Profe, están muy relacionadas. Sí. pregunto, por ahí, ¿eso no va más al cambio de roles? Y por ahí imitar que va manejando un auto y que hace el ruido del motor, ¿tiene más que ver con esto? Digo, o sea, ¿tiene que ver con una etapa más, posterior, hacer el cambio de roles, ya más con un mayor desarrollo? Son similares. A ver, un cambio de roles es una imitación diferida, ¿se entiende? Ok, Vos, por ejemplo, te pones, las chicas muchas veces se ponen los zapatos de taco de las mamás y caminan con los zapatos. Lo habremos visto infinidad de veces, ¿o no? sí. O se pintan los labios como la mamá. Están haciendo un cambio de rol, pero que no deja de ser también un juego simbólico. Por eso les digo que son capacidades representativas que están muy de la mano. Y no deja de ser también una imitación diferida. ¿Por qué? Porque está poniéndose en el rol de la mamá, ¿bien? O mismo cuando cambian al bebé.
Bueno, también es un cambio de rol. ¿Por qué? Porque están realizando acciones de personas en etapa de adultez. Están cambiando el rol. Ahora, o muchas veces, a mí me pasa con mi hijo, no sé si a alguno les pasa o les pasó, que por ahí te digo que, bueno, ahora yo soy papá y vos sos Bruno, me dice. Entonces, él hace mis cosas y yo tengo que hacer las cosas de él. Es un juego, pero también es un cambio de rol. O sea, se están poniendo en el rol del adulto. ¿Bien? Entonces sí, están totalmente ligados, muy ligados. Son todas capacidades representativas de expresión, formas de expresión y de representación. ¿Bien? Yo ahí se las diferencié un poquito como para que vean cuál es cuál, pero que en muchos casos van de la mano, totalmente. Vos sabés que, disculpa, yo me hubiera atrevido a pensar que los juegos simbólicos eran sobre cosas y la otra era sobre personas, exclusivamente. Sí. Es que van ligadas, Carlos, es lo que te decía. Porque... No, hacer de animal, hacer de semáforo, hacer de puente, hacer de otras cosas. Es un juego simbólico. Y lo otro, las imitaciones son directamente con las personas. Es lo que se me hubiera venido a la mente si no fuera por la explicación que estás dando vos ahora. Claro. Sí, no, a ver, también no, lo cual no quita de que vos puedas jugar, hacer un juego simbólico y te representás en un objeto. Sigue siendo juego igualmente. Y si es un juego simbólico, si por ahí sos, no sé, el semáforo, o sos la barrera del tren, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu brazo es la barrera, levantás la barrera y pasa, no sé, tu amiguito corriendo, vos levantaste la barrera. Bueno, vuelvo a insistir, por eso le digo, son todas capacidades representativas que van muy de la mano. Vos levantaste la barrera, en sí tu cuerpo, tu propio cuerpo, era un objeto en ese punto, era una barrera, que vos levantás el brazo para que pase el tren, para que pase tu amiguito, por ejemplo. Pero también es un juego simbólico, ¿bien? Porque estás representando de forma jugada una situación de la vida real, ¿bien? Que está en las vías, la barrera, sube la barrera y pasa el tren. Entonces, no está mal tampoco lo que decís, ¿se entiende? También, en el caso este de la barrera, ¿no? También tiene como componente la percepción del cuerpo y el espacio y los objetos. El espacio y los objetos. Bien ahí. Sí. Porque ya el chico sabe que el brazo representa la barrera. Exacto. Y el tiempo, porque mientras está baja, bueno, a determinado tiempo se levanta la barrera. Nociones temporales también, ¿se entiende? Sí. O sea, por eso está buenísimo esto y me encanta que sea así, se soltaron un poquito y empezaron a hablar, que esta es la idea. Está buenísimo porque, como les decía, este es un cuadro hiperglobal de lo que es una intervención por áreas, donde vemos un montón de temáticas a trabajar rotuladas dentro de cada área. Bien, ahora, todo esto, ¿a dónde nos lleva? A una intervención psicomotriz. ¿Se entiende? Y en una intervención psicomotriz, uno juega distintos roles para trabajar, ¿bien? En simultáneo. O sea, porque eso es lo que comprendemos y lo que estamos charlando desde hace mucho, que somos un todo, ¿bien? Que no somos fragmentos. Entonces, no es que yo, estoy trabajando ahora, está bien, estoy haciendo una clase, no sé, o una intervención de psicomotriz, pero voy a trabajar el salto, ¿no? Entonces, me nucleo en el área motora y voy a trabajar coordinación dinámica general, salto, pumba. ¿Es lo único que voy a trabajar? No, porque también va a haber motivación, también va a haber autoestima, en decir, yo voy a poder saltar acá, también, o sea, ¿se entiende? Va a haber orientación espacial. ¿Por qué? Porque el salto lo voy a hacer arriba de este banco. ¿Y cuándo lo voy a hacer? Tengo que esperar 2 segundos para saltar al otro banco, tiempo, espacio, objetos, percepción del cuerpo. Voy a saltar con el pie derecho, lateralidad, dominancia del pie, o sea, todo esto son condimentos para hacer un buen puchero, criollamente, para que
para que se entienda. No se aíslan los contenidos, porque si no, estaríamos en una intervención deficiente. La idea es que, como psicomotricistas, conozcamos y dominemos todas las áreas y todas las subáreas y todos los contenidos, porque eso es lo que nos va a llevar a una buena intervención. ¿Se entiende? Está todo combinado. Acá está dividido, sectorizado, puntualizado, para ir trabajando en base un poquitito en todos. Pero lo importante es que comprendamos que todo esto son herramientas que tenemos para el objetivo final, para llegar a lo que estamos buscando. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, profe. Yo nunca trabajé con chicos, yo trabajo hace tiempo, pero siempre con adultos, y muchas veces me tocó de trabajar con personas que usan antidepresivos, ¿sí? o algún otro medicamento porque están pasando por un momento jodido, y a veces, o sea, está totalmente alejado el entrenamiento de la ganancia de fuerza, o de hacer un trabajo de salto, y bueno, ahora, o sea, viendo todo esto, muchas veces, inconscientemente, estaba haciendo este trabajo, o sea, estaba enseñándole a la persona a ubicarse en el tiempo, a manejar un objeto, a tener una motricidad más fina, a manejar la coordinación, sin trabajar la coordinación, pero o sea... Totalmente, sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Es más, o sea, poniéndolo en práctica, lo estaba haciendo, y o sea, ahora tengo total conciencia de que iba por este lado. Que por dónde, claro, lo que estaba, ahora tenés más conciencia de lo que estabas trabajando, sin lugar a duda. Y lo que dijiste lo vos... estaba haciendo de forma empírica y no sin saber hacia dónde iba. Pero, lógico, es que muchas veces se aplica de esa manera, y muchas cosas, como yo siempre les digo, a veces que hacemos cuando hablábamos de mecer al chico, darle los golpecitos en la espalda y cosas, pero que bueno, por algo se hacen también, y después uno, bueno, va aprendiendo qué implicancia o qué significado tiene, ¿no? Pero sí, y lo que dijiste vos recién, que trabajabas con adultos, sí, a ver, esperen, ¿cuántas profesiones copadas? Lo que decías, sí, total, porque vuelvo a insistir, la intervención psicomotriz no es, el desarrollo psicomotriz no es solamente para los chicos, vuelvo a insistirle, los chicos es el puntapié que más se trabaja, porque no tienen desarrolladas las capacidades y hay que irlas desarrollando en el transcurso de su evolución y de su crecimiento, ¿no? Pero sabemos que hablamos, bueno, y sacando la rehabilitación, que es lo que hablamos al principio, o el restablecimiento de funciones motrices y psicomotrices. No solamente ahí, o sea, con personas totalmente desarrolladas y demás, siempre se suma, siempre se progresa, siempre se evoluciona, y como decís vos, hay veces que tenemos el área cognitiva y socioafectiva, comunicativa, ahora todo, me aparece un cartel acá, estar súper jugada ahí en el profe, que es lo que se habla muchas veces, que escuchamos hablar todo decir, que más del profe soy el psicólogo, en muchos casos. Y bueno, a ver, tampoco es ese extremo, pero sí el buen profe maneja todas las áreas, ¿bien? ¿Por qué? Porque como decís vos a un adulto le querés enseñar, no sé, el salto por ahí, y sacá que por ahí a la noche se clavó ansiolíticos o medicaciones que toma y que lo tienen medio ahí dormido, medio tumbado. Sacá eso. Vamos a lo más fácil todavía, sin ningún problema, sin ninguna medicación. Todos tenemos un mal día, todos tenemos un quilombo en la cabeza un día, no estás bien, no estás mal. Bueno, no acertamos con las cosas que estamos haciendo. Entonces, ahí está la buena intervención. ¿Bien? Psicomotriz, del psicomotricista, del profe, de quien sea. En ir por otros lados, ahí estoy, en ir por otros lados, a veces, no siempre, por eso yo les digo a veces, yo hay días que hoy vimos muy poquita placa, y es una de las clases que más me gusta, o sea, hay veces que se gana mucho
con poco, por decirlo de cierta forma. Hay veces que vos podés tener un alumno 1 hora entrenándolo y por ahí no entrenaste nada ese día, pero hiciste otras tantas cosas que necesitaba más que el entrenamiento. ¿Por qué? Porque también somos conscientes de que somos sujetos motores, cognitivos y socioafectivos, ¿entiende? Entonces, a veces hay que saber dónde intervenir y uno piensa que no intervino y intervino por demás, intervino muchísimo. ¿Bien? Sí, ¿quién quería hablar? No, yo lo que quería decir, que muchas veces quizás también hasta sin darnos cuenta de esto, que quizás iba más relacionado a lo psicológico de alguna manera o al anímico, que también en personas grandes entrenando, los ayudamos, haciendo trabajos de coordinación y demás, son cosas que esa persona, ¿no? Habilidades que no tenía o que no tenía desarrollada, y que por ahí es una persona de 50 años que jamás hizo un trabajo de coordinación y que, no sé, la pones a caminar en la escalerita y no puede hacerlo, y a los 3, 4 días lo hace, y ya es una destreza y algo que lo mejoró, digamos, no es algo quizás propiamente... Porque la perdió, que la tuvo en un momento, sí. Y luego la perdió por el desuso, por no aplicarlo. Obvio, a todos nos pasa. Sí, sí. Después, obviamente, que con la estimulación, si ya estuvo adquirido, si ya estuvo desarrollado, seguramente sea más fácil de volver a adquirir, ¿no? Pero a veces, o como decís vos, ni la adquirió, porque hay... No, a ver, lo básico, todos en cierto momento lo llegamos a adquirir para la vida misma, ¿no? Porque si no, no puedes subirte un colectivo porque no sabes levantar una rodilla. Pero una cosa es acciones básicas de la vida cotidiana y otra cosa son movimientos coordinativos más complejos, estadios más complejos, ¿no? Y si hay personas que no tuvieron mucho estímulo, seguramente le falte. Y aún teniendo mucho estímulo, siempre se puede más. O sea, siempre, a cualquier edad, siempre podemos más. Cuanto más trabajemos, mejor vamos a estar. Así que siempre se puede más. Sí, 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 obvio. De lo que decía Fede recién, un ejemplo, pero más básico todavía, más básico, por ejemplo, le pedís a alguien que tiene 40 o 50 años una retracción escapular y no lo sabe hacer. Y sí. Vos decís, no, es básico y a veces eso no le sale. Sí, obvio. No, nunca hay que subestimar o nunca hay que, o sea, es más, hay mucha gente, la que no es del palo de la actividad física, de la salud y demás, que a veces vos ves personas adultas y que decís, pero de pedo sabe caminar, o sea, son totalmente nulos. Y bueno, y ahí va de la mano también de lo que venimos hablando, de no haber tenido una buena estimulación psicomotriz. Y también va mucho de la mano de la vida que lleva cada uno, ¿no? Porque uno se va potenciando en lo que es prescindible para su vida, o sea, para su actividad, para su trabajo, para su costumbre diaria. De acuerdo a dónde viva, en qué situación viva, hay muchísimos patrones que van a modificar y van a potenciar ciertas cosas y van a restar importancia a otras. Los que estamos en el área de la actividad física, de la motricidad y demás, seguramente vamos a tener mucha más capacidad y muchas más virtudes en cuanto al desarrollo que las personas que no lo están. Pero bueno, como todo, ¿no? Son áreas y áreas. Por ahí a mí me ponen a hablar de economía con un economista y me pasa el trapo, sin lugar a duda, porque no entiendo nada, porque no es mi área, no estoy estimulado en ese área y me dedico a otra cosa. Así que sí, por eso siempre se puede mejorar y se puede trabajar. Chicos, son 10:05, no los quiero demorar más. Les agradezco nuevamente, como les dije, por estar acá. Muy linda clase, me gustó mucho, se aprendió mucho y ojalá que sigamos por este camino que es el que siempre les dije que me gusta, el intercambio, del ida y vuelta y que se aprende mucho de eso. Así que los dejo tranca y el jueves próximo nos vemos para seguir trabajando un poquito más esto, para afianzar los contenidos que ya vimos antes del parcial. Así que fuerte abrazo y nos estamos viendo prontito. Gracias, profe.